Tenemos a esta hora un invitado muy especial, se trata de Frank Sánchez, que es el subsecretario de Comercio Internacional de Estados Unidos y uno de los hispanos que tiene un cargo de más alto rango en el gobierno norteamericano que preside Barack Obama. Señor Sánchez, hay varias preguntas que teníamos para hacerle. Bueno, manejar esto del comercio internacional de Estados Unidos es tremendo, ¿no? Las exportaciones en el año 2012 de este país fueron de 2,2 billones de dólares, billones en español, es decir, millones de dólares. Sí. Pero mire, el presidente Obama quiere que se dupliquen las exportaciones. ¿Esa meta es posible de lograr? Vamos en ese camino. Esa meta lo inició en el 2010 y tenemos 5 años para llegar a esa meta. En el primer año de esos 5 años, las exportaciones aumentaron un 17%. Según los economistas, tenemos que estar aumentando más o menos 14,5, 14,8 cada año. Los primeros 2 años nos ha ido bien, el tercer año bajó bastante. Siguió aumentando, pero no a ese nivel. Pero la otra meta que nos dio es el crecimiento de empleo con respecto a exportaciones. Y en los primeros 3 años ha aumentado 1,3 millones. Esos son nuevos empleos que vienen de las exportaciones. Y la meta era 2 millones en 5 años. Así que vamos en camino de esa. La primera meta va a ser un desafío, pero seguimos empujando. Señor Sánchez, el NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica, se firmó, parece mentira, hace casi 20 años. Es increíble. Se firmó y con la ilusión de generar empleo y aumentar el comercio entre los 3 países, Canadá, Estados Unidos y México. Con respecto a México en particular, ha habido críticas de que ha habido desplazamiento de trabajadores agrícolas. En Estados Unidos y existe todavía la sensación de que se ha perdido empleo en la industria manufacturera por la diferencia de los salarios. Para la vida de los mexicanos y los norteamericanos, ¿cuál ha sido el balance de estos 20 años de NAFTA? Primero, ha sido muy positivo en general. Eso no quiere decir que hay sectores que han sufrido, pero eso ocurre en cualquier momento que hay desarrollos en un sector u otro, y a veces los tratados de libre comercio avanzan esos cambios. Pero vamos a ver los números. Hoy en día, cada minuto, hay un intercambio de exportaciones entre México, Estados Unidos y Canadá de 2 millones de dólares, cada minuto. Y ha aumentado las exportaciones entre los 3 países 279% en esos 20 años. Eso es muchos trabajos. Yo hablé del objetivo del presidente de aumentar los trabajos que vienen de exportaciones y hemos aumentado 1,3 millones. Yo diría que muchos de esos trabajos vienen del intercambio comercial entre los Estados Unidos y México. Y una cosa más, algunas industrias hoy en día son competitivos al nivel global por la cadena de producción que existe entre Estados Unidos, México y Canadá. 3 ejemplos. Aviación. Hay una empresa que fabrica aviones que se llama Bombardier. Bombardier fabrica un avión que se vende por todo el mundo. Fabrica parte en Canadá, parte en Estados Unidos y parte en México. Sin esa cadena, ese avión no sería competitivo. Lo mismo en el sector de autos y lo mismo en el sector de textiles. Así que ha sido bueno. Se llevó a cabo la primera ronda de negociaciones para un eventual tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Sería el tratado de libre comercio más grande del mundo. Sin embargo, hay algunas preguntas que surgen que son más de índole cultural, y es en temas como el agrícola, la modificación genética de alimentos de los Estados Unidos, en tema de importación de, qué sé yo, quesos franceses a los Estados Unidos. ¿Cuáles son los principales tropiezos que usted le ve a esas conversaciones? Bueno, los tropiezos y las oportunidades casi son los mismos. Sí. Las tarifas entre los Estados Unidos y la Unión Europea ya son bastante bajas. Los aranceles. Los aranceles, sí. Perdón. No es que no pueden bajar aún más, pero ya están bastante bajas. La oportunidad es en tener colaboración con regulaciones y colaboración en standards. Esos son 2
Y usted habló de algunas de las regulaciones, en particular cuando viene a productos agrícolas, que son difíciles. Y esas negociaciones van a ser bien difíciles. Casi es más fácil bajar un arancel a 2 puntos, 3 puntos, que ser colaborativo. Son industrias muy protegidas en cada uno de los países europeos y en Estados Unidos. Que dejar entrar quesos franceses. Bueno, es dos cosas. En algunos productos sí están protegidos, pero más que eso, los Estados Unidos y la Unión Europea tiene su forma de regular y lo han hecho de una forma por mucho, mucho tiempo y están muy satisfechos en la forma que hacen esas regulaciones y para cambiar o para ser colaborativo requiere un cambio de pensamiento. Pero creo que vale la pena, tanto para Europa como los Estados Unidos, porque si podemos bajar las barreras que existen a través de estas regulaciones y los estándares, va a aumentar, primero aumentar la potencial de vender a ambos mercados, 800 millones de consumidores entre los Estados Unidos y Europa. Pero más importante que eso, si tenemos estándares que son ya los mismos o más o menos aceptados, nos abre más oportunidades a través de todo el mundo. Así que yo creo que no va a ser fácil, tiene sus desafíos, pero vale la pena para Europa y para nuestro país, los Estados Unidos. Uno de los problemas para esta negociación del Tratado de Libre Comercio con Europa fueron las revelaciones de Edward Snowden, el soplón estadounidense a quien le acaban de dar asilo por 1 año en Moscú, en Rusia. La Unión Europea dijo que pensaba retrasar esas negociaciones con Estados Unidos como una manera como una especie de retaliación, como se diría, con Estados Unidos. ¿Ha ocurrido eso? Desde entonces han tardado más las negociaciones entre Washington y Bruselas como consecuencia del lío, del problema del señor Snowden. Que yo sepa, no. La idea era que estas negociaciones se iban a comenzar a mediados de julio y efectivamente iniciaron a mediados de julio. Y vamos en camino. Mire, países siempre tienen de vez en cuando desacuerdos, tienen tiempos difíciles, pero las oportunidades existen y la larga y buena relación que los Estados Unidos tienen con la Unión Europea, yo creo que va a sobrevivir cualquier desafío o problema que tenemos hoy en día. Señor Sánchez, la China se ha convertido en uno de los principales socios comerciales de países latinoamericanos como Brasil, como la Argentina, como Chile. Incluso el líder chino Xi Jinping estuvo hace poco en México de visita y se ve muy interesado en la economía mexicana y en el comercio con México. ¿Se siente amenazado Estados Unidos ante la presencia cada vez mayor de China en América Latina? Porque tradicionalmente esa ha sido una región comercialmente socia y próxima a Estados Unidos. Mire, yo creo que es en el interés de todo el mundo que China sea un mercado fuerte, abierto y con muchas oportunidades. Es un país con muchos consumidores, más de 1.000 millones de habitantes, y para el mismo Estados Unidos, el año pasado exportamos a China me tiene que ayudar con el número, 110 billion. 110 billones, pero es que 110.000 millones. Esos son 110 mil millones de dólares. 110 mil millones, así que es un mercado importante hasta nosotros mismos. Así que eso no nos preocupa, sino es una oportunidad no solamente para los Estados Unidos, sino para los países de Latinoamérica. Ahora, hablamos un poco de lo que se compra y vende entre Estados Unidos y Latinoamérica y lo que se compra y vende entre Latinoamérica y China. Los Estados Unidos compra muchos productos de valor agregado de Latinoamérica, por ejemplo, aviones. Brasil tiene una empresa que se llama Embraer. Brasil nos vende muchos aviones. Compramos otras cosas de valor agregado. China casi no compra nada de Latinoamérica con valor agregado, sino compra recursos naturales, pero sin valor agregado. Y yo creo que eso es importante, que la relación comercial entre Estados Unidos y Latinoamérica es fuerte y es de mutuo interés. Yo también estoy
escuchando quejas de muchos países en Latinoamérica que el intercambio no es justo. Ellos quieren vender más a China con valor agregado, pero hoy en día no existe así. ¿No ha habido un renovado interés por parte de Estados Unidos en América Latina después de esta, lo que llama el periódico El País, la silenciosa conquista de China hacia América Latina? Yo diría que ese interés siempre ha estado ahí. Lo que ha cambiado es la forma en que llevamos a cabo esa relación. El presidente Obama, en el primer año de su mandato, habló de una relación con los países de Latinoamérica de respeto y de interés mutuo. Y algunas personas, algunos observadores, vieron eso como un desinterés en la región, pero todo lo contrario. Es un cambio, pero creo que es un cambio positivo para Latinoamérica y para nuestras relaciones con nuestros vecinos.